¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días. Nuevamente, gracias por recibirnos allí donde ustedes nos ven. Y hoy vamos a la segunda parte de la evolución del hombre de Dios. Y el tema que vamos a ver hoy es Adán, el hombre natural. Pablo, en la carta que envió a los cristianos de Filipo, les dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y con la frase premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, daba a entender la satisfacción de alcanzar el objetivo de ser semejante a Cristo. Esa era la recompensa o el premio, ¿no?, del supremo llamamiento. Y porque solamente así pues podría alcanzar todos los objetivos terrenales y celestiales que Dios le había establecido como meta desde que lo llamó. Sin embargo, Pablo comenzó igual que todos los cristianos de todos los tiempos. De hecho, antes de su encuentro con Dios era un hombre normal, trabajaba, hacía negocios y además era un apasionado por el judaísmo, que era la religión oficial de los judíos. Y él, como buen judío, defendiendo su religión, se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Inclusive fue el autor intelectual de la muerte de varios cristianos. Pero una vez en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo y allí nació de nuevo. Y lo curioso es que Pablo, siendo un experto en el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, tuvo que nacer de Dios para entender su plan de salvación. Y el resto de su vida fue una evolución gradual hasta el día de su muerte, cuando él mismo, ya satisfecho de haber cumplido su misión, sentía que ya estaba listo para vivir en la eternidad con Dios. Y entonces comienzo con esta historia, porque veíamos en la introducción de este tema que la vida cristiana es un proceso. Comienza el día de la salvación y termina cuando recibimos el premio del supremo llamamiento, cuando tenemos la satisfacción de haber logrado un parecido muy cercano a Cristo. Esa es realmente la evolución del hombre de Dios. Nuestra evolución consiste en ser transformados desde nuestra humanidad natural hasta manifestar la figura del hombre perfecto que es Jesucristo. Hoy vamos a ver dónde inicia este proceso, dónde comienza la primera etapa de la evolución de un cristiano normal. Y para esto me voy a estar refiriendo al primer hombre sobre la tierra, que fue Adán. La Biblia nos habla de Adán como refiriéndose a la historia lineal del hombre, desde el principio hasta el final, pues desde el hombre terrenal recién creado hasta el hombre espiritual eterno, porque nos habla la Biblia de dos Adanes. Más adelante lo vamos a leer, pero uno es Adán, el de Génesis, por supuesto, o el primer Adán, y el otro Adán es el Adán del Nuevo Testamento o el postrer Adán, representado aquí por Jesucristo. Y estas son la primera y la última fase de la evolución del ser humano. En la primera fase, Adán nos muestra la naturaleza carnal y mortal del ser humano, y en la última fase de la evolución, ya en el Nuevo Testamento, se nos muestra un hombre totalmente diferente, un Adán con una naturaleza espiritual inmortal y eterna. Ahora, Pablo, hablando en resumen de la resurrección de los muertos, nos dejó algunas revelaciones sobre este tema y quiero que las lean junto conmigo porque aquí está descrita la transición que nos lleva de muerte a vida, que es donde comienza la primera fase de la evolución del hombre de Dios. Y donde el ser humano nace de nuevo para comenzar un proceso de transformación, un proceso que consta de 7 etapas que nos van preparando física, moral y espiritualmente para poder disfrutar el regalo de la vida eterna con Dios. Y vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 44 al 50. Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, los capítulos 2 y 3 del Génesis nos presentan al primer Adán.
Lo vamos a mencionar de aquí para adelante como Adán a secas, entendiendo que es, por supuesto, el marido de Eva. Pero Adán es el hombre nacido de Dios, pero inexperto en la vida nueva. Es el personaje que nos representa a todos en nuestros primeros pasos de la vida cristiana. Cuando recién nacemos de nuevo y pasamos de muerte a vida, o de nacer pues de la nada a venir a la tierra. Y este Adán es el más rústico, el más carnal de los humanos. Y simboliza nuestra naturaleza humana tal cual es, con toda su inexperiencia acerca de la vida. Y no era el objetivo de Dios que el hombre se quedara en esa etapa, por supuesto que no. Veíamos en el estudio anterior que Dios le asignó una tarea, la tarea de poblar la tierra y administrarla. Y en esa condición totalmente carnal, sin visión de futuro y eternidad, pues era prácticamente imposible alcanzar ese objetivo. Por eso Dios nos muestra aquí abiertamente todas las debilidades de Adán como ser humano. Adán es el prototipo del reciclamiento de la materia que compone al ser humano. Alguien que fue formado a partir de los elementos de la tierra y que al morir, los elementos que lo formaban vuelven a la tierra para comenzar otra vez el proceso. Entonces Adán era un tipo totalmente terrenal, que ni siquiera tenía conciencia de la eternidad. Y por esa misma razón tomaba todas sus decisiones basado solamente en sus 5 sentidos, pensando solo en lo terrenal. Y así es nuestra naturaleza carnal. A nuestra naturaleza carnal no le interesa lo celestial porque sencillamente nunca va a llegar allá. Sin embargo, Dios, a pesar de su comportamiento carnal, amaba a Adán porque era creación suya. Aunque hasta antes del sacrificio era solamente carne y alma viviente, así lo dice la Biblia. Pero había sido planeado con un propósito eterno que por supuesto todavía no evolucionaba. El plan de Dios es perfecto. A lo largo de las 4 dimensiones de la eternidad, Dios nunca se va a equivocar. Dios simplemente aprovechó la desobediencia de Adán para hacer de él un hombre consciente de su espiritualidad. Y lo primero que Dios necesitaba de él era que intencionalmente naciera como ser espiritual. Y justamente ese fue el fruto de su desobediencia, entender que debía depender de Dios. En nosotros esa parte del proceso se cumple en el propósito de la ley, que es hacernos entender que somos pecadores, que debemos aprender a depender de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 24, nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, para que se entienda un poquito más esto, un ayo era una persona que se encargaba del cuidado de un niño en una familia. Y en el caso nuestro, Dios, a través de la predicación del mensaje de salvación, mediante la ley nos hace conscientes de nuestro pecado y de la necesidad del perdón, y entonces nos presenta la salvación por gracia en Cristo. Obviamente la recibe el que cree y la rechaza el que quiere, es voluntario. Pero así nacemos de nuevo, reconociendo que hemos quebrantado la ley y que merecemos la muerte, pero aceptando el sacrificio de Jesús que nos libera de la muerte, como Adán y como a Eva, ¿no? Que fueron librados de la muerte mediante el sacrificio, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, Adán fue creado sin un plan B. Adán y Eva eran los únicos pobladores sobre la tierra cuando desobedecieron, y no había ningún hombre o mujer que los pudiera reemplazar. Tampoco había otros hombres o mujeres que fueran a predicarles acerca de su salvación. Dios mismo les estableció la ley, les dijo: de este árbol no vamos a comer. Dios mismo les predicó y Dios mismo les ofreció el sacrificio para su salvación. Y obviamente les citó la ley que les había dado y les dijo: ustedes desobedecieron el mandamiento que les di, pero no se preocupen, tengo un recurso preparado que es el sacrificio. Gracias a que no hubo quien le aconsejara rechazar el sacrificio, lo aceptaron. Así fue como Dios sacrificó un animal y con la piel cubrió la vergüenza y la desnudez de los dos. Y ellos simplemente se dejaron cubrir por Dios. Allí comenzó el proceso. Adán y Eva murieron al pecar, pero nacieron una vida nueva gracias al sacrificio que hizo Dios. Y digo yo, qué mente tan maravillosa la de Dios, que planeó así de perfectas las cosas. Y aquí quiero hacer una pregunta, y esto es directo para ti. Si tú fueras Adán, si tú fueras Eva,
y supieras que debes morir por haber desobedecido, ¿rechazarías una cobertura que te ofrece una nueva oportunidad de vida? Yo creo que nadie en su sano juicio lo haría de esa manera. Sin embargo, en la vida real muchos lo hacen, muchos rechazan esa oportunidad que Dios nos da. Porque el trabajo del diablo ha sido influenciar al mundo para que la rechacemos. Y el trabajo que Dios le encargó a su iglesia es invitar a la gente, salir a invitar a la gente a recibir el regalo de la vida eterna de Dios. Y no debemos molestarnos por las cosas que hace una persona recién nacida de nuevo o los recién resucitados, pues a vida nueva. El trabajo de la iglesia es como el de la gente que estaba con Jesús en el día que resucitó a Lázaro. La iglesia tiene que estar allí para quitar la piedra y después hay que seguir allí para quitar las vendas, soportando obviamente los malos olores del recién resucitado que todavía olía mal. Por otro lado, ningún recién resucitado se debe de avergonzar por haber estado muerto o haber sido tan carnal como Adán. Y esa es la primera etapa de nuestra vida. Y es igual que los bebés recién nacidos. Se comportan como se comportan porque no han aprendido nada del mundo de los adultos. Pero para esa primera etapa de la vida cristiana, Dios ha hecho provisión. Igual que como lo hizo para Adán y Eva, mediante el sacrificio del Cordero de Dios. Porque el sacrificio de Jesús puede quitar el pecado y como consecuencia cubrir la vergüenza. Así fue el mensaje inicial del Evangelio y así lo anunció Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta primera etapa de nuestra evolución, no debe avergonzarnos reconocer que somos pecadores, porque podemos ser limpiados. Lo que sí debería avergonzarnos es no querer cambiar o mejorar o evolucionar, pues como lo estamos viendo en este tema. Adán y Eva simplemente se dejaron tratar por Dios para no seguir siendo igual. Y aquí vamos a revisar un poco sobre cómo eran Adán y Eva antes de la caída. Eran carnales. No vamos a leer toda la historia de la creación, pues, y de la caída del hombre. Solamente vamos a leer los versículos que nos muestran los detalles de su naturaleza carnal. Y aparte, pues yo creo que casi todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Creyentes y ateos la conocen y la citan, igual cristianos y no cristianos, pero quiero que veamos algunos detalles de su conducta. Porque Adán y Eva nos van a ayudar a identificar en nosotros la inmadurez, esa inmadurez propia de la primera etapa de la evolución, y nosotros debemos disponer nuestra voluntad para madurar y avanzar. Por lo menos avanzar al siguiente nivel, pues, de la evolución. Un escaloncito más arriba de Adán y Eva. ¿Cómo es la naturaleza carnal humana? Traigo aquí algunos puntos y si quiere tomar nota ahí en su casa, hágalo. Si no, ahí está el video para que lo vuelva a revisar cuantas veces quiera. La naturaleza carnal es fácil de ser víctima del engaño y la seducción. En esta parte voy a tratar de no inclinar la balanza hacia el hombre ni hacia la mujer, porque en sentido moral los dos eran igual porque los dos pecaron. Sin embargo, la Biblia nos muestra que fueron convencidos para desobedecer a Dios de diferente manera, según las tendencias naturales de cada uno por separado, pues. Dios nos creó como complemento el uno del otro, al hombre y a la mujer, porque las debilidades de uno se compensan con las fortalezas del otro. En este caso, Eva fue engañada y Adán no fue engañado, Adán fue seducido. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Conocemos la historia cuando Eva, en su ingenuidad, porque era ingenua, se puso a dialogar con el enemigo. Y yo quiero decirte, no es pecado dialogar con nuestros enemigos, pero tampoco es sabio creerles. Y vamos a leer lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí hubo un diálogo entre la serpiente y Eva. La serpiente comenzó cuestionando el mandamiento de Dios. Y Eva, sin discernir, terminó convencida de probar
aquel fruto usando únicamente sus 5 sentidos. No tenía discernimiento, no tenía el Espíritu de Dios, no había manera de que ella viera más allá de lo que sus sentidos, sus 5 sentidos le decían. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Los nacidos de Dios no nos guiamos por lo que es bueno o lo que es malo. Ellos sabían lo que es bueno, lo que es malo, ya se les había dicho. Nosotros como hijos de Dios dependemos de la dirección que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos guía para que andemos como sabios, no pensando en lo que es bueno o en lo que es malo. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese es el mandamiento para los hijos de Dios, andar como sabios. No tiene nada de sabio escuchar a los que son enemigos de Dios. Y aquí este es un consejo para los que tienen poco tiempo en el cristianismo. No participen en las charlas de personas que abiertamente cuestionan la verdad de Dios, porque no van a salir bien librados. Recuerden que la serpiente o el diablo, como le quieran poner, es más astuta. Por otro lado, Adán no fue engañado, pero fue seducido. Fue seducido por la actitud controladora de Eva y comió del fruto prohibido sin pensar en las consecuencias. Igual que Eva, usó la percepción de sus 5 sentidos y concluyó que Eva no se había muerto, sin entender que la invitación a comer provenía de una pecadora que había caído en el engaño y tal vez pensando en que otra vez iba a quedar solo, pues comió. Cuando uno anda en la carne, no puede discernir las cosas espirituales y termina uno cediendo ante el placer del pecado. Ahora, en la segunda parte, la naturaleza carnal se esconde en vez de enfrentar las consecuencias del error. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo sabio es que cuando una persona se enferma, vaya al médico, ¿no es cierto? Pero ellos son los que pues tratan las enfermedades, los médicos son los que curan, pues, o los que sugieren el tratamiento a seguir. Sin embargo, si el paciente es un niño, lo último que quiere es ir con el médico. ¿Por qué no piensan en la sanidad, sino en lo doloroso del tratamiento? Me van a dar a tomar unas cosas malísimas, me van a inyectar o me van a poner supositorios. Y esta es una reacción muy natural de la inmadurez. Cuando una persona que aún no ha nacido de nuevo se le invita a buscar a Dios, su respuesta la mayoría de las veces es: no necesito que me sermoneen. Yo creo que lo has escuchado. O a lo mejor tú mismo lo dijiste. Esa naturaleza es tratar de ocultarse entre los árboles y se cubren pues con todas las filosofías que los justifican. Yo ya tengo mi religión, todas las religiones nos llevan al cielo y etcétera, etcétera, ¿no? Dios no aceptó evidentemente esta estrategia, sino todo lo contrario. Dios dijo: no los voy a dejar que se pierdan. Salió a buscarlos. Génesis capítulo 3 versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no esperó que el hombre se pudiera justificar a sí mismo. Él tomó la iniciativa de venir al mundo a salvar a los que nos habíamos perdido. Y nació como un bebé y comenzó su ministerio a los 30 años. Y 3 años después se ofreció en sacrificio para pagar el castigo por nuestro pecado. Yo no sé de dónde hemos sacado la idea de que Jesucristo vino a condenarnos. Al contrario, Él quiso morir por nosotros voluntariamente porque nos ama. Juan capítulo 12, versículo 47 dice: el que oye mis palabras, dice Jesús, y no las guarda, yo no le voy a juzgar. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sin embargo, a pesar de que sufrió al salvarnos, nunca nos lo va a reprochar, ni tampoco nos va a obligar a aceptar su salvación. Ese es el carácter de Dios.
Él nos ofrece gratuitamente su salvación y aquí la recibe quien cree o siente necesitarla, ¿no? Por eso Adán, Dios lo llamó a dialogar y le preguntó, ¿dónde andabas? Y Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué respuesta esperaba Dios? Obviamente un sí o un no, sin complicaciones. Pero la verdad es que se aprende más rápido de los errores cuando no gastamos inteligencia para buscar excusas. Y esto es lo que hizo justamente Adán. La respuesta de Adán no fue un sí o no. Y parece ser que tampoco Eva dio esa respuesta. Y esa reacción nos lleva a conocer la tercera debilidad de la naturaleza carnal. Porque la naturaleza carnal pone excusas en lugar de confesar la verdad. Es que tenía miedo, es que andaba desnudo, es que esto, es que el otro, cualquier cosa menos un sí, perdóname porque desobedecí las reglas que me diste. Y así de sencillo, reglas que le había dado Dios para protegerlo de la muerte, por supuesto. ¿Y sabes qué? No se puede tratar ningún problema de salud sin un diagnóstico previo. Así se trata de un problema físico, moral o espiritual. Primero hay que saber qué problema es el que se va a curar para dar el tratamiento específico. Y mientras el paciente niegue estar enfermo, o no va a buscar ayuda, o no va a permitir las condiciones y el tratamiento del especialista. Y eso es lo que estaban haciendo Adán y Eva al esconderse. Dios lo sabe todo y no tenía duda del problema de Adán y Eva. Pero la intención al preguntar era que Adán reconociera su pecado y aceptara el tratamiento. Como diciendo, ¿quieres que te libre de las consecuencias de tu desobediencia? Entonces dime qué enfermedad ves en ti para comenzar a evitar tu muerte. Evidentemente Adán sabía que había desobedecido, pero no estaba arrepentido todavía. Y una evidencia de esto es que trató de explicar las razones de su desobediencia, evadiendo su responsabilidad, con excusas en vez de confesar la verdad. Y antes de leer esa parte, vamos a conocer la cuarta debilidad de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal evade la responsabilidad y culpa a otros. Ahora sí, vamos a leer las excelentes convicciones o convincentes razones, pues, del hombre natural para desobedecer. En Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y estos argumentos infantiles tal vez puedan convencer a personas también ingenuas, infantiles, pero no a Dios. Y Dios, en un intento de hacerlos reaccionar, siguió la cadena de culpabilidades. Primero le pidió cuentas al hombre y el hombre reconoce que desobedeció, pero no asume su responsabilidad, sino que culpa a la mujer por su desobediencia. Y la mujer también reconoce su pecado, pero tampoco asume su responsabilidad, sino que culpa a la serpiente. Tú puedes identificar muy fácilmente tu propia inmadurez en ti, o la de los cristianos que están pues en la primera etapa de su evolución, y los vas a identificar porque tienden a repartir su culpa entre todos los que pueden. Y cuando ya no hay más a quien echarle la culpa, se le echan al diablo. Pero el asunto no termina ahí. Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda en sus argumentos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios tiene la solución de raíz al problema del pecado en los recién resucitados a vida nueva. Primero, confrontó a Adán con su culpa, luego a Eva y finalmente a la serpiente. Y es evidente que todos tenían culpa, pero el problema de raíz del pecado estaba en la serpiente. Y por esa razón declaró el juicio más severo sobre ella. A Eva le dijo que a partir de ese momento
ella pues cargaría con la parte dolorosa de la reproducción y que estaría bajo sujeción. Y aquí aclaro solamente para no meternos en problemas, sujeción no es lo mismo que agresión, ni es lo mismo que esclavitud, o tampoco es lo mismo que dominio del hombre. No, sujeción es una cosa. Y Dios le dijo a la mujer, tú vas a estar en sujeción a tu marido. A Adán le dijo que la tierra caía en maldición por su culpa y que para producir su sustento literalmente le iba a tener que sudar. Pero a la serpiente, por haber provocado la aparición del pecado sobre la tierra, le tocó la peor parte. Y aquí sí vamos a leerla en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya hemos hablado esta parte de la historia de la humanidad. Dios maldijo a la serpiente entre todos los animales y parece ser que la serpiente también evolucionó, pero en retroceso, ¿no? Se le quitó la habilidad de caminar o volar y solo se le permitió a partir de entonces arrastrarse. Según la Biblia, la serpiente antes era de los animales más bellos y más inteligentes, ¿no? Era como los dragones, los supuestos animales mitológicos con alas y patas, ¿no? Pero bueno, por causa de la maldición se le acabaron esas virtudes. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. Dice, y prendió al dragón la serpiente antigua. O sea, la serpiente antigua era un dragón, que es el diablo, dice, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, es el trabajo que Dios hizo. Pero bueno, además también se le declaró enemistad entre ella y la mujer y sus respectivas familias, que es la guerra espiritual que vimos en el estudio de israelitas espirituales. Y finalmente Dios le anunció a la serpiente la manera en que sería destruida por su maldad. Y le dio una mala y una buena noticia. La mala, que la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, el postrer Adán, que nació de una virgen y sin la intervención de un hombre, por supuesto. Entonces, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, le dijo Dios a la serpiente. Pero la buena, le dijo, es que tienes permiso de defenderte. Aunque tu mayor ofensiva va a ser herirle cuando mucho su talón. Entonces, Dios tiene todo bajo su control. Y aunque nuestra meta es llegar a ser santos y perfectos como Dios, no debemos condenarnos por no ser perfectos todavía. Estamos en un proceso de evolución, de crecimiento, de madurez. La gracia de Dios es suficiente para que te levantes y sigas avanzando hacia la perfección. Recuerda que son 7 etapas de la evolución del hombre de Dios. Y la Biblia dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Si desobedeciste a Dios y caíste, no te preocupes, va la primera de 7, levántate, pide perdón a Dios y sigue el curso de la evolución. Y que Dios te ayude y te bendiga, y por aquí nos vemos la próxima semana. O si gustas, te esperamos aquí en nuestras instalaciones. Ya lo he dicho, tienes un lugar aquí seguro para ti y para tus invitados. Hasta la próxima.